Dios les bendiga. Entonces vamos a hablar de los dones. Está hablando de los dones del Padre, que son los que encontramos en el capítulo 12 de Romanos, que es del versículo 6 al versículo 8, pero dice que estos dones son ministrados por el Padre cuando una persona nace con alguno de estos dones. Por eso aquí se habla por ejemplo, el de presidir, o sea, las personas nacen con la habilidad de administrar o mandar. Por eso hay administradores de empresas, por ejemplo, también tenemos el que enseña, tenemos profesores y reparten con liberalidad, y así hay a otros que les gusta exhortar y aconsejar. Entonces Dios a cada uno de ellos le dio uno o más dones. En el caso cuando uno nace, eh, puede tener uno o más dones de estos que Dios dio el Padre, que son exclusivamente del Padre. Pero también tenemos los dones del Hijo, que son los ministerios, el ministerio del apóstol, del profeta, del evangelista, del maestro, del pastor. Estos son los 5 ministerios que Jesús, dio a los hombres para poder llevar a cabo el evangelio. En el caso de la Biblia, el ministerio de los apóstoles es una persona que gana personas, eh, gana personas para el Señor, y va formando personas a las cuales va dejando y encargando esa obra donde Él está ganando personas hasta que lo forma y constituye ancianos o pastores allí en ese y los deja, y ya cuando ha hecho esa labor va a otro lugar y va de lugar en lugar, como hoy lo llaman como misioneros, pero no el misionero que hoy llega a nuestro país, no, es personas que van donde no haya iglesia, donde hay una congregación y empiezan a levantar iniciando con la predicación del evangelio, y constituyen, hacen discípulos y levantan obreros y dejan ancianos allí para encargados de la obra y siguen a otro lugar, así como hacía el apóstol Pablo. Por eso se llamaba que era apóstol. También hay profetas. En el ministerio de los profetas en el Antiguo Testamento había diferentes clases de profetas. Habían los videntes, como en el caso de Eliseo y de Elías, que eran profetas videntes, y habían otros profetas también que servían a los reyes. Entonces eran dos clases de profetas, que unos al servicio de los reyes y otros videntes, que eran como Eliseo y Elías, que Dios usaba para hacer milagros y les mostraba muchas cosas, tenían revelación de parte de Dios. Pero la finalidad de estos profetas no era, no era solamente dar profecías y cosas como se creía, no. Estos profetas tenían dos trabajos muy especiales. El primero de ellos era hacer volver el pueblo a Dios, y también hacer volver al pueblo a la ley de Moisés. Esa era la función del verdadero profeta. No era estar profetizando sobre cosas futuras y tal. Sí había profetas de eso. Por ejemplo, el profeta Isaías es un profeta que mostró, era un profeta mesiánico por excelencia, es el que más habla del Mesías y mostró lo que el Mesías había de vivir y sufrir por causa del pecado de nosotros. Pero eso es diferente, es un profeta mesiánico. Habían algunos también escatológicos, como en el caso de Daniel, a través de su libro nos muestra al final de los tiempos, y cómo es como un apocalipsis en el Antiguo Testamento, Daniel. Pero en este tiempo los profetas, los dones de Cristo, generalmente es para hacer volver al pueblo al Evangelio y volver el pueblo a Dios. Es la misma función, no es de estar profetizando y diciendo cosas de las cosas que van a suceder. Eso Dios lo hace con un asunto que llama revelación. Dios le habla a las personas y les da revelación.
pero no necesariamente tienen que ser profetas para eso. Pero las personas que sí son llamadas por ministerio para ser profetas, tienen que hacer las personas volver al Evangelio y volver a la gente a la palabra de Dios y cumplir esa función. También están los maestros, que son los que tienen la capacidad para enseñar a otros, dada por Dios de hecho, y que tienen la revelación de la palabra de Dios y la transmiten a otros con certeza, con seguridad y con verdad. No todas las personas son maestras, son llamados por Dios para eso, llamados por Cristo para ese trabajo. Y también hay los evangelistas, que yo los llamo los hombres espectáculos, que están llamados a hacer milagros, señales y prodigios para hacer que las personas se vuelvan al Señor y también predicarles el evangelio. Pero están los pastores, que son los que cuidan el rebaño, los alimentan, los están sosteniendo y velando por ellos. Entonces son los 5 ministerios, pero todos ellos tienen solo una función realmente, y es que dice que los 5 ministerios fueron instituidos por Dios para que las ovejas, o sea, para el ministerio de la reconciliación, hacer de cada persona un ganador de almas. Esa es la función de los 5 ministerios, es para que las personas se conviertan en ganadores de almas, para que sean luz del mundo, sal de la tierra y una carta de buena noticia leídas por todos los hombres. En cuanto a los dones del Señor Jesucristo, podríamos hablar muchas más cosas, pero así en resumen de esos dones. Ahora voy a hablar de los dones que están en 1 Corintios capítulo 12, que son los dones del Espíritu Santo. Habla de que los dones espirituales, que siendo nosotros un cuerpo, tiene diferentes miembros y cada uno tiene su propia función. Así también la Biblia dice que el Espíritu Santo el Espíritu Santo delega a como Él quiere, o sea que no es el don que yo quiero ni el don que yo deseo, ¿no? Aunque los podemos desear, pero eso no es garantía de que Dios me lo va a dar un don, ese regalo. Yo lo puedo desear, sí, pero no lo puedo pedir, porque el Espíritu Santo es el que los otorga y Él sabe a quién le da cada don y a quién no le da ese don. Solo Él se reserva ese derecho de decirlo. Dice que ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo, o sea que es un mismo Espíritu, pero da diferentes regalos sobre diferentes dones. Dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Está hablando de los dones del profeta, el apóstol. Estoy hablando de dones del capítulo 12 de 1 Corintios, en el versículo 5. Y también dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Está hablando de los dones del Padre, de la enseñanza, de administrar, de exhortar, de estos aquí. Pero dice que a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Y por este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Este es el primer don que nosotros encontramos aquí en esta lista de los 9 dones del Espíritu Santo, es palabra de sabiduría. Nosotros encontramos esta manifestación de don en el caso de Esteban. En el caso de Esteban, el Señor había dicho que no se preocuparan por lo que habían de decir, pero cuando uno ve a Esteban y que era confrontado allí por causa del Evangelio, lo acusaron testigos falsos, entonces él hace su defensa y allí vemos la manifestación del don de sabiduría, que hace un recuento desde el libro de Génesis hasta ese momento de toda la historia de Israel en un solo capítulo de la Biblia. Es el resumen más corto del Antiguo Testamento, lo hace Esteban en ese momento. Pero esa es la manifestación del don de palabra de sabiduría. También encontramos este don cuando hubo el primer concilio de Jerusalén,
que se reunieron los apóstoles porque empezó a haber un problema con unos creyentes judíos que empezaron a judaizar a los gentiles. Entonces empieza un problema ahí de doctrina y de que los gentiles también debían guardar la ley. Habían algunos creyentes, creyentes judíos que estaban queriendo que los gentiles guardaran toda la ley, que se circuncidaran, que no comieran marrano, que todas estas cosas que decía la ley, toda la ley, que debían guardar el sábado y todas estas leyes que estaban ahí. Entonces hubo necesidad de que toda la iglesia se reuniera, los apóstoles se reunieran juntamente también con el apóstol Pablo y otros profetas, Bernabé y otros se reunieron y hubieron un gran concilio de apóstoles y de evangelistas. Estaban allí maestros y todos se reunieron en Jerusalén para discutir o ponerse de acuerdo sobre este asunto, si los gentiles debían o no guardar la ley. Bueno, después de mucha discusión y todo eso, de unos dar sus aportes y cada uno daba lo que pensaba, se levantó Jacobo y entonces empieza a hacer, le dice, mire, esto es lo que dijo en el Antiguo Testamento, que Dios bendecería también a los gentiles, y dice que guiado por el Espíritu Santo y diciendo, voy a leerlo para que llegaron a un acuerdo. Entonces en el capítulo 15 de los Hechos, creo que si no estoy mal, lo voy a leer para que vean cómo se lució, o sea, cómo se manifestó ese don de sabiduría en ese asunto. Dice aquí, dice que en el capítulo 15, entonces bueno, llegaron a esa conclusión, no encuentro el versículo exactamente, pero llegaron a la conclusión de que los hermanos, dice, llegaron a la siguiente conclusión, donde casi no lo encuentro, dice que se abstuvieran de abogado, de sangre y de toda fornicación. Entonces eso es lo que se deben hacer para los gentiles. Aquí dice, porque y así que enviamos a Judas, y así dice, porque le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponieron ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de toda fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, hacer bien, pasarlo bien. Esa fue la conclusión que llegaron, que Dios usó a Jacobo para decir esto, pero no lo encontré ahorita en este momento, pero está en el capítulo 15 de los Hechos. Ahí se manifestó el don de la sabiduría, pero también hay otros dones, que es el de palabra de ciencia. Este dice que el don de palabra de ciencia también es dado por el Señor, y resulta que este don se manifestó que es
cuando Dios muestra lo que está pasando a las personas, no de lo que es futuro, sino es pasado de las personas, se manifieste este don de que llama palabra de ciencia. Dice, es de conocimientos que la persona sabe, pero que nadie más sabe, pero que ya han pasado. Por ejemplo, se manifestó este don cuando Jesús está allí con la samaritana, le dijo, 5 maridos has tenido y el marido que tienes no es tu marido. Eso se llama, es palabra de ciencia, es algo que ya sucedió, que la persona sabe y pues Dios se lo manifiesta a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando Zaqueo estaba ahí en el árbol, Jesús le dice, Zaqueo, baja, date prisa. Esa es la manifestación del don de palabra de ciencia. Note que Jesús no había visto a Zaqueo, pero lo llama por su nombre. Y recuerdo un día una hermana de la congregación iba por la calle y iban unas personas en una zorra. En ese tiempo habían zorras. Y ella notó que se iban a robar a un niño. Y entonces cuando esta hermana se dio cuenta, vio que les iban a robar el niño y creyeron que el niño estaba solo. Y ella le gritó por el nombre y el niño se vino corriendo, la abrazó y impidió que se la robaran. Esto le sucedió a una hermana y Dios le reveló el nombre, o sea, palabra de ciencia, y vio que esos hombres iban a robarse ese niño. Y ella le gritó al niño por el nombre y el niño se vino como si la conociera y la abrazó, y así impidió que estas personas se robaran este niño. Dios hace cosas así y eso se llama la manifestación de palabra de ciencia. Hace algunos días, en un momento dado, estaba en el culto y Dios me dijo que le dijera a un hombre que estaba ahí que se arrepintiera. Y pues yo me insistí 2 veces y la persona se levantó y dijo que esa persona era él. Eso es palabra de ciencia. Hay veces Dios le revela a las personas el estado o la condición de otros que están enfermos y les muestra para que oren por él. Eso se llama palabra de ciencia. O sea, de cosas que ya han pasado o que están pasando, en ese momento Dios se las puede manifestar y ese es el don de palabra de ciencia. También dice aquí que a otros les da según el mismo espíritu, pero también a otros les da palabra de sabiduría para ciencia por el mismo espíritu, y a otros dice que fe por el mismo espíritu, y a otros dones de sanidades, y a otros el hacer milagros. Entonces ya tenemos, nos faltó aquí, no lo encontré, se me perdió uno. Bueno, aquí no lo nombra, tal vez más adelante lo nombre, pero yo creí que estaba aquí. Que es el discernimiento de espíritu, que vienen por 3 grupos. Las palabras de revelación, los de poder y los de sabiduría. Entonces, en este caso es el discernimiento del espíritu. Cuando nosotros encontramos es cuando por alguna circunstancia el Espíritu de Dios muestra a las personas, hay veces que están haciendo o cometiendo pecado, también se puede decir que es el discernimiento del espíritu, aunque no siempre, pero cuando es una cosa de Dios o no es de Dios, Dios le da el discernimiento a la persona para saber si esas cosas son de Dios o no son de Dios. Eso se llama discernimiento. Yo recuerdo una ocasión, allí en la iglesia llegó un hombre y me dijo que era cristiano, pero cuando yo lo vi, Dios me dio el discernimiento y yo le dije, no, usted no es cristiano, usted es un ladrón. Y el hombre me dijo que no, que él no era cristiano, y me empezó a nombrar todos los pastores de la ciudad. Digo, yo soy cristiano y conozco al pastor no sé qué, al pastor fulano, el sultán, y ya había recorrido casi todas las iglesias, según eso, porque conocía el nombre de todos estos pastores. Pero en el Espíritu me mostraba, el Espíritu del Señor me mostraba que era ladrón. Y bueno,
al final yo le dije, bueno, usted será un cristiano ladrón para no seguir con el asunto. Y se me ocurrió la idea de darle un billete de 20 para que fuera y lo descambiara. Nunca volvió, o sea, le mostré que era un cristiano ladrón, entre comillas, porque cristiano se le puede llamar a cualquier persona. Pero sucedió algo muy particular en ese caso, y es que a los pocos días yo recibí una llamada en mi casa y el Señor me dice, es el cristiano ladrón. Entonces cuando él habló yo le dije, ¿no será usted una persona que fue a la iglesia tal y el pastor le dio un billete de 20,000 y usted no volvió? Me colgó, sí era él. Dios no se queda con otro. Ese se llama discernimiento. También recuerdo una señora que tenía como buen testimonio y todo eso, hablaba bien, aparentemente era muy espiritual, muy consagrada y todo eso. Y ella siempre hablaba de su padre y siempre no hablaba de Dios ni de Jehová ni nada, pero siempre que su padre, que su padre, que su padre, siempre hablaba así. Entonces un día yo le pregunté, ¿quién es su padre? No, pues mi padre es mi padre. Y yo le dije, ¿pero cómo se llama? El mío, según la Biblia, es Jehová, o nuestro Dios es Yahvé, o como lo dicen los católicos. ¿Cómo es el nombre? ¿Cuál es el nombre de su padre? No, que mi padre es mi padre. Y yo le dije, mire, el suyo no es igual que el mío. El mío tiene un nombre y el suyo no. Desde ese día la señora nunca más volvió, porque su padre era otro. Pero estaba en la iglesia, no sé con qué finalidad estaba allí. Aparentaba ser una buena cristiana y todo eso, pero su padre no. Necesitamos hoy más que nunca para discernir el don del Espíritu Santo, para discernir si vienen de parte de Dios o si son de Dios o no son de Dios. Hay otros dones, que es el don de la fe, que es uno de los dones más, de los que más me gustan a mí, es el don de la fe. Que con ese puede usar cualquier don. La persona, si en un momento llegara a necesitar con el don de la fe, podría tener palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento. Si la persona tiene el don de la fe, podría ser usado en un momento dado cuando amerite la necesidad. Dios lo podría usar en cualquiera de los demás dones, porque este es el... Pero tiene dice que si yo tengo fe, o el don de la fe, y puedo mover montañas y todo eso, pero no tengo amor, de nada sirve. Entonces, es para hacer milagros, señales, prodigios. Por ejemplo, Jesús tenía el don de la fe. Entonces por eso pudo multiplicar los peces y los panes, pudo andar sobre el mar, y él en algún momento provocó la necesidad para poder usar y mostrar el poder de Dios y la grandeza de Dios en esas circunstancias. Entonces ese don, como podríamos decir que es el mayor de los dones de poder, que el otro don de poder es el de hacer milagros. El de hacer milagros, Jesús también, él parece que los tenía todos. Cuando sanó al paralítico, al que en Bethesda, cuando sanó al paralítico que descolgaron del techo, todo eso es la manifestación del don de hacer milagros. Cuando multiplicó los panes y los peces, también es un milagro. Pero también había diferentes dones. Aquí dice de dones de sanidades, que es cuando a las personas están enfermas, entonces Dios los sana. Pero no lo sana inmediatamente, sino se toma un tiempo en sanarlos. Jesús también tenía ese don. ¿Recuerdan cuando vino el oficial del rey que tenía el hijo enfermo? Entonces cuando llega ante Jesús dice, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y él le dice, si no vienen milagros y señales, no creeréis. Y le dijo, no, venga conmigo. Y Jesús le dijo, tu hijo vive. Y el hombre se fue, tal vez un día de camino a caballo, hasta que cuando llegaba cerca a su casa, salieron a los criados a recibirle y le dijo, tu hijo vive. Y él preguntó, ¿desde qué hora empezó a estar bien?
Entonces no estaba completamente sano, pero había estado mejor desde el día y el momento que Jesús le dice, tu hijo vive, empieza a ser sanado hasta que pues, se recupera completamente. Recuerda también que la sanidad del ciego, que fue paulatina, primero vio que los hombres eran como árboles, y luego que caminaban, y luego sí recuperó la vista. Entonces ese es el don de sanidad, pero dice dones de sanidades. Hay personas especiales que tienen dones para ciertas enfermedades. Yo conocí una hermana que Dios lo usaba más que todo para sanar cáncer, pero oraba por una persona que tuviera, digamos, una gripa y no se sanaba, pero Dios le había dado el don para sanar el cáncer a esa persona. No sé si todavía vive ella, ya hace muchos años que no la veo, pero Dios la usaba específicamente en sanar el cáncer. Hay otras personas, yo escuché un muchacho que Dios lo usaba para calzar muelas y las calzaba en oro y en plata, entonces, y él tenía ese don de sanar personas que tuvieran la dentadura mala. Entonces oraba y Dios calzaba las muelas. Ese es un don de sanidades. Hay otros que tienen otros dones por ejemplo, hubo un predicador aquí en Colombia que llegó de otro país y oraba por las personas que tenían obesidad, que fueran enfermos de la tiroides y se sanaban. Entonces su obesidad era debido al problema de la tiroides, y oraba y si las personas se sanaban y se adelgazaban inmediatamente. O sea, había una sanidad y también un milagro a través de esa persona. Y había un predicador que también era no sé si era de Estados Unidos, yo recuerdo cuando era niño, que venía aquí a Colombia y Dios lo usaba en sanidades, haciendo grandes sanidades, tumores y todas estas cosas. Entonces estas personas, Dios las usa en determinados, para sanar determinadas enfermedades. Puedo decir dones de sanidades. O sea que no hay un solo don de sanidad, sino que hay personas que están especializadas en determinar, o sea, sanar determinadas enfermedades. Por eso se dice dones de sanidades. Pero también tenemos los dones de revelación, que son de profecía, que es cuando Dios se manifiesta a través de este don para exhortar, consolar y edificar. Nunca la profecía, el don de profecía es para guiar a alguien, jamás. La Biblia no manifiesta que la profecía sea para guiar a las personas, no. Ni para, ¿cómo llama? Para anunciarles el futuro, ¿no? Es para exhortar, consolar y edificar, eso dice mi Biblia. Es decir, que es por señal a los creyentes y no a los incrédulos. Podemos decir que si alguno tiene algo, lo oculto de su corazón saldrá a la luz. O sea, Dios empieza a exhortar, por ejemplo, que se arrepientan, que se conviertan. Nos exhorta a volvernos a Dios. Estas personas tienen ese don de hacer que las personas se vuelvan a Dios y al Evangelio también, a través de lo que están diciendo, que se arrepientan, que se conviertan, todas estas cosas, porque exhortan, consuelan, edifican. Pero nunca es, la profecía es para guiar, jamás. El don de profecía, no estoy hablando del don de profecía, no, jamás es para guiar a alguien, solo para consolar, edificar o exhortar. También está el don de lenguas. Ese don es cuando las personas hablan por el Espíritu de Dios en otros idiomas, en francés, en italiano, en ruso, en indígena, o en griego, o en chino, ¿sí? Entonces hablan por el Espíritu de Dios, pero ese tiene una finalidad, es que esas lenguas son para ser interpretadas. No es simplemente no son propiamente lenguas, sino es en un idioma que puede ser angélico o humano.
que se habla en alguna parte del mundo o del universo, se habla ese idioma, y la finalidad es llegar a ser interpretado para edificar, consolar o exhortar. También tiene esa función, esa interpretación o ese don es para eso. En el caso se manifestó en el capítulo 2 de los libros de los Hechos, se manifestó ese don. Por eso cuando ellos hablaban en otras lenguas, dice que magnificaban a Dios y los otros no entendían, que venían de Arabia, de Ponto, de Galaxia, de todos esos partes, ellos entendían, dice que le oían hablar las maravillas de Dios en su propia lengua. Y todos los que estaban allí eran galileos, sabía que era la manifestación del don de lenguas en ese lugar. Ha habido casos curiosos. Una vez escuché un caso que creo que es único de la manifestación del don de lenguas, que me causó curiosidad. Era en Suecia, una mujer campesina que se sentaba al lado de los extranjeros y empezaba a hablarles y a traducirles al idioma natal de ellos la predicación del pastor, y les hablaba a esas personas en su propio idioma, pero cuando ellas le hablaban, ella no entendía nada, porque era la manifestación del don de lenguas. También hubo una ocasión aquí, unos dicen que cuentan que la historia de los hermanos Alvarado, que eran cantantes, también dicen que se lo comieron los caníbales. No sé si será cierto, esa era una historia cuando yo era pequeño que nos contaban. Y al tiempo Dios le habló a una de las viudas y le dijo que fuera a ese lugar. Y cuando llegó allá al lugar, salieron y la cogieron. Y entonces ella empezó a hablar en lenguas. Y entonces salió el brujo o el chamán de la tribu y le dijo: no toquen a esa mujer, porque si la tocamos todos morimos. Y porque él sí entendía el lenguaje en que ella estaba hablando, y entonces dijo: no la toquen, porque si no todos morimos. Y así conservaron la vida de ella y la empezaron a cuidar, y hasta que ella aprendió el idioma y les empezó a predicar el evangelio, y se convirtieron y dejaron de ser caníbales. Dicen que ella se casó con el jefe de la tribu y después de esto, pero con el tiempo, y esa tribu conoció de Dios y conoció del evangelio a través de esta señora que Dios usó con el don de género de lenguas. Bueno, el último de los dones es la interpretación de lenguas. Esta interpretación, generalmente en la iglesia se toman solo estos dos dones, generalmente el don de lenguas y el don de género de lenguas, son los que más se ven en las iglesias de hoy, son esa manifestación de esos dones. Casi los demás dones no se manifiestan, pero el resto, estos dos sí generalmente se manifiestan, no en todas las iglesias, porque a veces no le damos la libertad al Espíritu Santo, pero cuando sucede esto de la manifestación de la interpretación de lenguas, una persona habla en un idioma y otra traduce al idioma nuestro, o hay veces la persona misma lo hace y empieza a traducir lo que Dios está diciendo. Entonces, o hay veces no necesariamente tiene una traducción, pero hay personas que entienden y que están ahí, que pueden entender lo que están diciendo. Cuando dice que la manifestación del don de lenguas inicialmente es para los incrédulos, y el don de la profecía es para los creyentes, no es para los incrédulos. Así dice en el capítulo 14 de 1 Corintios.
Hasta aquí, estos son los dones del Espíritu Santo. No sé si quedó claro que hay tres tipos de dones: los dones dados por el Padre, los dones dados por el Señor Jesucristo y los dones dados por el Espíritu Santo, que todos son para el provecho de las personas. En Jesús se manifestaron todos los dones, pero también hay una que ese ya no es un don, sino que todas las personas pudieran en un momento tener revelación de parte de Dios. La revelación esa sí es diferente a todos los dones, pero no es un don, pero sí Dios sí puede revelarle a las personas las cosas que van a suceder. Eso dijo, porque es una de las funciones, dice que Él nos hará saber las cosas que habrán de venir, pero no es un don del Espíritu Santo el don de revelación. Pero la revelación tiene es algo muy claro, y es cuando hay revelación sí es para guiar, que es diferente a todos los dones, que ninguno es para guiar a nadie, pero el don de revelación sí. Recuerda, dice que por revelación en sueños Dios le habló a José para que recibiera a María, su esposa. Dice que por revelación en sueños. También por revelación en sueños Dios le habló a los magos para que no volvieran por el camino que habían venido y no fueran donde Herodes. Dice que por revelación en sueños Él les dijo que no se volvieran por el mismo camino y que no fueran donde Herodes. Por revelación también es que Ananías va allá cuando Saulo de Tarso se convierte. Dice que ha visto a Ananías que va y le pone las manos. Por revelación Dios le dio a Ananías y le mostró la conversión de Pablo, y que él le pusiera las manos para que fuera lleno del Espíritu Santo. Esa es una cosa diferente a las demás. Todas las personas podían tener revelación de parte de Dios, pero siempre la revelación es algo concreto, claro, específico. Por ejemplo, cuando le da el ángel le da a Cornelio las instrucciones, le dice, mire, se lo voy a leer, que es muy claro que eso tiene ese ángel y le da una revelación a Cornelio. Dice que se le presentó un ángel del Señor y le dio instrucciones precisas, que ojalá todos nosotros pudiéramos tener esa clase de revelación y para ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces dice aquí dice, voy a leer desde el 3, creo que está. Dice que vio claramente en visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope. Haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. He ido el ángel que hablaba con Cornelio. Este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Note que le dio todas las indicaciones exactas. Esto es revelación, no es del futuro, sino le da instrucciones. La revelación da instrucciones y guía a las personas. Esa es la única forma de Dios guiar a las personas, es a través de la revelación. También encontramos cuando encontramos allí a Santiago, o a Felipe más bien, dice que un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes,
el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Y volviéndose en su carro, leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Y aconteció que, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero entiende lo que lees. Note que aquí también le da instrucciones precisas sobre lo que debe hacer. La Biblia está llena de personas que fueron guiadas por el Espíritu Santo y que Dios les mostraba que tenían revelación y que les mostraba. Pero la revelación no es un don, sino es todas las personas debían tener esa revelación de parte de Dios para recibir instrucciones de parte de lo que debemos hacer. Pero desafortunadamente no se manifiesta este don o esta forma de Dios en este momento. Casi no se ve. Aunque hay personas que dicen que Dios me dijo o que yo siento, no, eso no, que yo siento no debe ser algo claro y que debe ser corroborado, que así es como estos casos que viene y no era un sentir, era algo que Dios le dijo claramente por revelación a estas personas y que se podía comprobar que era así. Bueno, creo que está claro los dones, los vamos a repetir un momentico. Tenemos los dones del Padre, que son 7, ¿sí? Que son el de enseñanza, el de presidir, el de exhortar, el de repartir, el de administrar, el de la enseñanza, ¿sí? Son 7. Ahí están en Romanos capítulo 12, esos 7 dones. También están los del Padre, que es los del Señor Jesucristo, que son los 5 ministerios, que son apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Esos son los 5 ministerios, que todos son para la edificación del cuerpo de Cristo y también que están llamados a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa es la finalidad de esos dones. Y también tenemos los dones del Espíritu Santo, que están divididos en poder, que son fe, milagros y sanidades. Las palabras, los proféticos, que son palabra de profecía, género de lenguas y interpretación de lenguas. Y tenemos los de sabiduría, que son palabra de ciencia, discernimiento de espíritu y la palabra de ciencia. Esos son los 9 dones del Espíritu Santo. Pero sí, para que esto también se pueda manifestar en la iglesia, todos estos tienen un solo asunto que deben ser, dice ahí en 1 Corintios capítulo 13, la preeminencia del amor, que si yo tuviera todos los dones y pudiera hacer y todo esto, pero no tengo amor, de nada sirve. Un don sin amor destruye. Entonces, una de las cosas que es muy importante tener en cuenta es que debemos tener el amor de Dios para poder administrar esos dones y hacerlo netamente por amor. Algunos profetizan por dinero, algunos hacen cosas por dinero. Entonces, no, si no es la motivación correcta, debe ser el amor para que estos dones. Y todos estos dones se pueden manifestar y están para ser manifestados en la iglesia, pero Dios dice que Dios es un Dios de orden. Hay veces en la iglesia no se da porque la gente no tiene orden en la manifestación. Cuando Dios se manifestó, por ejemplo, el don de lenguas en el día de Pentecostés, todos estaban sentados y estaban unánimes y juntos en el mismo sentido. Como dice, qué bueno es estar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Dios, es como el buen óleo, o sea, la llenura del Espíritu Santo, allí envía salvación y bendición. Pero debe ser, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, esa es una de las prioridades, que si no hay orden, no se puede manifestar o no se manifiestan estos dones del Espíritu Santo. Aunque los tengan las personas, pero darle un tiempo prudencial a cada uno de los dones para que se pueda edificar todo el cuerpo de Cristo. La Biblia dice: no impidáis el profetizar, no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. En el capítulo 14
encontramos las regulaciones para los dones de profecía, el don del género de lenguas y para interpretación de lenguas. Está en el capítulo 14 de Primera de los Corintios. Si usted quiere saber más acerca de eso, lea ese capítulo y ahí recibe las instrucciones que usted necesita. No. ¿Cuánto tenemos? 10 minutos, hay una pregunta. Hay una pregunta, entonces vamos a responder esa pregunta. Dice Nayibe, buen día pastor, es tan amable y me puede explicar en el don de profecía cuando dice que nunca es para guiar a las personas a que hagan o dejen de hacer cosas. ¿Me puede instruir con un ejemplo? Bueno, primero que lo que regula es la misma palabra de Dios. Mire, aquí dice en la palabra de Dios, en el libro de los Corintios, la primera carta a los Corintios, se lo va a leer. Y ahí dice para qué es el don. Primero a este segundo. Primero, le voy a leer, vamos a tratar de leer para que lo entendamos todos un poquito el capítulo 14. Ahí dice el título, aunque el título no es inspirado por Dios, dice el hablar en lenguas. Dice seguir el amor y procurar los dones espirituales, o sea que uno debe procurar tener algún don de esos. Cuando las personas son bautizadas en el Espíritu Santo, siempre reciben un don del Espíritu Santo, por como mínimo solo un don. Aquí dice que podemos desear y procurar los dones espirituales. Pero aquí dice, pero sobre todo que profeticéis. Dice, aquí empieza a aclarar el don de lenguas. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Aquí hay que hacer una aclaración. Aquí no está hablando del don de lenguas, sino de cuando las personas son bautizadas en Espíritu Santo. Esto se llama glosalalia. Es un idioma que tiene fonemas, que tiene... Les pedimos disculpas por el sonido del teléfono, que alguien está llamando, entonces... Aló, buenos días. Hermana Sonia llamó un culto y nosotros tenemos el teléfono la llamó más tarde. Bueno, perdón por la interrupción. Debe ser su internet. Entonces, le damos gracias a Dios. Voy a leer, entonces aquí está hablando de las lenguas. Cuando una persona bautizada en el Espíritu Santo habla en lenguas, que es como en el capítulo 10 de los Hechos, que donde ellos dicen que fueron bautizados en el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. También es una señal, el hablar en lenguas que nadie entiende, que solo Dios entiende porque son divinas, no son ni angélicas ni humanas. Esas lenguas son solo divinas porque solo Dios la entiende. Nadie más en el universo las entiende, solo Dios las entiende. Pero dice que por el Espíritu de Dios habla misterios. O sea que sí tiene un significado, pero solo para Dios. Ni siquiera para el que las habla no sabe qué está diciendo. Pues es un acto también de fe hablar en lenguas. Pero sí sabemos que por el Espíritu de Dios habla misterios y que solo Dios lo entiende. Ni los ángeles lo entienden, menos los demonios, menos la gente. Las personas no entienden las lenguas que hablamos cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. La oración que se llama en el Espíritu allá en Judas es cuando hablamos en lenguas y que no tiene ninguna clase de interpretación. Dice que eso es para nuestra propia edificación. Dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí está la finalidad de la profecía. Aquí no dice que sea para guiar a alguien. Aquí claramente dice que pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y también dice que el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea que si hablamos en lenguas, nosotros estamos magnificando a Dios
en el idioma de Dios y somos bendecidos, somos nosotros. Pero el que profetiza habla a toda la iglesia. Entonces, para edificación, consolación. No hay ningún ejemplo donde la profecía sea para guiar. En ninguna parte de la Biblia no hay ningún ejemplo que podemos decir que por profecía fue guiado a alguien, no. Que sí, por profecía se confirmó, por ejemplo, el ministerio de los dones, sí. Dios le habla a una persona y por una profecía le dice, mire, yo te he escogido para que tú seas maestro, pastor o profeta. Sí puede hacerlo, pero ya es diferente. No es para guiar, es para confirmar un don, un llamamiento, algo así. Sí, lo puede hacer porque es que Dios ya se lo ha dicho a la persona y solamente lo va a confirmar o a afirmar eso que está diciendo. La gente, cuando recordemos que la mujer que tenía los 5 maridos y el que ahora tenía, él ya dijo, uy, me parece que tú eres profeta. Ahí está usando palabra de ciencia y también no es profecía, sino que es palabra de ciencia a la persona que está allí. Pero en la Biblia no hay ningún caso donde diga que por profecía, hablando del don, ¿no? No de la profecía o de la revelación que estuve haciendo, pero no hay ningún caso en la Biblia que yo sepa donde las personas son guiadas por profecía. No hay otra pregunta, ¿se la leo? ¿Sí? Bueno, William Roballo pregunta, Pastor, buenos días. ¿Me puede por favor explicar o puntualizar cuáles son los dones que no se pueden pedir en oración? Muchas gracias. Ningún don del Espíritu Santo se debe pedir. Ninguno. Porque los dones y los regalos no se piden. La persona es, por su buena voluntad, los da. Por eso la Biblia no habla en ningún momento de pedir ningún don. Desearlo sí, pero nunca pedirlos, porque eso es un derecho exclusivo del Espíritu Santo que al quien quiere, Él lo da, pero no se pueden pedir. Se pueden desear sí, anhelar sí, pero no pedir. No sé si esto sea... ¿Ya terminó? ¿Sí? No sé si esta sea una pregunta, pero lo voy a leer. ¿No hay profecías privadas? ¿Son públicas? Sí, la Biblia no habla de profecías privadas, ¿no? Dice que, por eso les decía que por favor lean que el capítulo 15, 14, y ahí empieza a hablar de los parámetros que hay que tener para que las profecías o la interpretación de lenguas o el género de lenguas se manifieste dentro de la iglesia. No dice que las personas, ¿cómo se llama? La profecía es privada, no. Es para exhortar, consolar y edificar. Generalmente debe ser en público para que todos juzguen, dice bueno, a ver dónde es que está. Aquí contestando en hermano en el capítulo 12, el 14 versículo dice, así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por aquí decía, dice que para que todos juzguen, pero no lo encontré ahorita. Bueno, con respecto a que todos juzguen, ¿a qué hace referencia con juzgar? Juzgar no es, nosotros no estamos llamados a juzgar a nadie. Pero la profecía está hablando de juzgar. No, pero aclaro, no debemos, nosotros nadie ni tenemos el derecho de juzgar a ninguno, a nadie, a nada.
Nosotros podemos juzgar lo que una persona está diciendo, no al que está hablando, sino lo que está diciendo, si es de Dios o no es de Dios. Y uno no peca por juzgar eso. Uno puede en un momento dado, por ejemplo, si yo oigo algo que a la gente está exhortando, consolando, edificando, por ejemplo, en la iglesia un día dijeron que en la iglesia no había amor de Dios. Una persona dijo que no había amor de Dios en profecía. Y yo pensé, yo le dije, no, eso no es cierto, porque yo amo a Dios. Y cuando dicen que ninguno, que no hay amor, no hay amor de Dios en la iglesia, yo estoy incluyéndome. Entonces yo dije, no, eso no es cierto, porque Dios conoce que yo lo amo y que todo lo que hago, lo hago por amor. Entonces, para mí no corresponde. Si hubiera dicho, si aquí hay algunos que no tienen el amor de Dios, yo dije, oh, sí, claro, eso es del Señor. Pero si dice que ninguno, ya de eso, y yo juzgo, y yo digo, eso no es del Señor. No se le digo a ninguno más, pero entre mí yo dije, eso no es del Señor, porque Dios sabe que yo amo a Dios. Entonces no podemos decir que, y no peco por decir que eso no es de Dios, porque Él dice, y he escuchado cosas interesantes en profecías, y que cumplen los requisitos. Una vez por allá en una ciudad de Colombia, una muchacha estaba hablando en lenguas, en un culto, y ahí más o menos dicen que habían como 2000 personas. Pero esa muchacha en un momento dado, se levanta y en medio de la iglesia, y la gente se calla completamente, queda en silencio completo, y ella empieza a hablar en lenguas, y dura un momento hablando en lenguas, y luego se levanta el pastor de la iglesia, y dice lo siguiente, dice, el Señor dice que aquí no hay ninguno salvo. Cuando él dijo eso, lo estaba incluyendo a él. Y de hecho, pues se cayó, ya no siguió dando la interpretación de las lenguas. Y pasó así. Después, como a los 20 días, vino un pastor a dictar un seminario. Y el hombre dictó su seminario de lunes a sábado. Por las noches dictaba el seminario, y el sábado todo el día dictó su seminario. Ya se iba a ir el sábado por la tarde, se iba a ir para su iglesia, porque al otro día le tocaba predicar, y el pastor le dice, por favor, pastor, llame y a ver si alguien lo puede, y para que nos acompañen el día de mañana, en esa misma iglesia. Y el pastor pasa y predica su mensaje, ya el último, con el mismo 2000 personas, el domingo por la tarde, y él ya se va a ir y ya se ha bajado al púlpito cuando se devuelve y dice, espere, tengo una palabra de Dios para la iglesia. Y él se levanta y le dice, toma el micrófono y le dice, hermanos, Dios me dice que aquí no hay ninguno salvo, porque ninguno ha nacido de nuevo. Lo que dijeron la muchacha hacía como un mes, Dios lo volvió a afirmar en esa iglesia. De hecho, era para que la gente se examinara a sí mismo qué estaban haciendo. Pues es una iglesia donde se predica solo prosperidad, donde Jesús podía estar afuera y no dentro de la iglesia. Escuché un asunto de un predicador, iba con un hermano en su carro, y él puso una predicación y estaba predicando un pastor, y él estaba contando su experiencia, que él tenía 17,000 personas en el culto, y el Señor le dijo ¿cuántos creen que son salvos? Y él le dijo, Señor, todos, porque todos te han aceptado. Y él le dijo, ¿quieres saber la verdad? De todos los que están aquí, son los 17 salvos, y tú no estás entre los 17. Lo exhortó Dios mismo, a través de eso lo exhortó a que se arrepintiera. Y él estaba contando ese testimonio. Hace como unos 15 a 20 años escuché ese testimonio. Entonces la profecía siempre es para exhortar, consolar o edificar, pero nunca
es para guiar. Ya surgieron varias preguntas sobre el tema. ¿Quiere que se la lea? ¿Cuánto tenemos para no Ya pasar? nos pasamos 5 minutos. Hermanos, hay otras preguntas, pero creo que ya nos pasamos y me gusta respetar el horario. Vamos a orar y darle gracias. Espero que lo que yo estoy diciendo, Dios sí quiere manifestarse a través de los dones, pero tenemos que aprender a ser ordenados y hacerlo todo decentemente y con orden, dice la Biblia, porque Dios es un Dios de orden. Dios sí quiere y nos está preparando, primero porque Dios da su Espíritu Santo a los que lo obedecen. Y si nosotros estamos dispuestos a sujetarnos y a obedecer, esos dones se van a manifestar en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, con la ayuda de Dios. Muchas gracias, hermanos, oremos. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por este día que tú nos has dado, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque tú estás preparando a tu iglesia para que haya la manifestación de los dones del Espíritu Santo en este tiempo, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Tu palabra dice que nuestros hijos profetizarán, que nuestros jóvenes verán visiones y nuestros ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi Espíritu Santo, y sobre toda carne derramarás de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por esta promesa que tú has hecho, y esperamos, Señor, y ayúdanos, Señor, a capacitarnos para hacer un buen ejercicio de estos dones, y que lo hagamos decentemente y con orden, para la gloria y honra de tu nombre y para salvación de muchos. Señor, para edificar al pueblo de Cristo. Señor, también te ruego que sigamos, que ninguno, Señor, pierda la fe, que ninguno le falte la fe, y que supla para cada necesidad en el nombre de Jesús, que sanes a los enfermos, que libertes a los cautivos en el nombre de Jesús, que des descanso al trabajado y al cargado en esta hora en el nombre de Jesús, que se rompa toda yugo de esclavitud en el nombre de Jesús. Así lo pedimos en el nombre de Jesús y confesamos que por la fe es hecho en el nombre poderoso y temible de Jesús. Gracias, Padre, porque tú siempre nos oyes en todo lo que te pedimos. Ayúdanos a aprovechar este día, aprovechar bien el tiempo en este día en el nombre de Jesús. Señor, gracias por todo y en todo. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga y nos estamos viendo con la ayuda del Señor mañana. Mañana voy a hablar de lo que el Espíritu Santo puede hacer, del ministerio, o lo que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas. Muchas gracias, Dios les bendiga y hasta mañana.